Qué bueno. Bueno, vámonos al capítulo 13 de Marcos. Vamos a tratar de echarnos todo el capítulo. Ya estamos casi al final. Y este es el último gran sermón que da Jesús. Y el capítulo 13, hay varias maneras de interpretarlo. Voy a tratar de ser lo más fiel a lo que yo siento que Dios me guió. Porque es un capítulo donde Jesús empieza a hablar no solo de cosas que van a suceder en Jerusalén, sino empieza a hablar también del fin del mundo, ¿sí? Y de lo que viene. Entonces dice: cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa lo impresionantes piedras en los muros. Ahora, tienen que entender, este templo, este no es el que construyó Salomón, ese había sido destruido. Este es el templo que ha reedificado el rey Herodes el Grande, ¿okay? Ahora, él le lleva ya 50 años en esta reconstrucción. 50, va a terminar 80 años para totalmente terminar la construcción. Se iba a ser el lugar sacro más grande en todo el imperio romano. Construyó primero 4 muros enormes de contención, ¿okay? Uno de ellos el día de hoy lo conocemos como el muro de los lamentos. Ese no era un muro del templo, era un muro de contención donde lo llena de tierra para hacer esta gran explanada. La explanada del templo era 144,000 metros cuadrados, o el equivalente a 29 campos de fútbol, ¿sí? Imagínate la plaza de San Pedro en Roma, ¿okay? Frente a la basílica, donde vemos que se llena de gente para ver cuando sale el Papa, ¿verdad? Eso solo mide 21,000 metros cuadrados. Y la basílica en sí, que también es algo enorme, es la catedral más grande que existe en todo el mundo, mide 15,000 metros cuadrados. Entonces, entre la basílica y la plaza son 36,000 metros cuadrados. O sea, este edificio que los discípulos le están diciendo a Jesús: míralo, la explanada era 4 veces más grande. 4 veces más grande. Los muros del templo eran de 30 metros de altura, ¿okay? Imagínense un edificio de 10 pies. Esa era la altura de las paredes del templo allí en Jerusalén. Ahora, algunas de las piedras que habían usado para esta construcción medían 13 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Pesaban hasta 570 toneladas. Era un edificio impresionante. Estaba cubierto de mármol. Cuando venías llegando a Jerusalén de lejos, lo veías y pensabas que estaba nevado, que había nevado de lo blanco que era. Y luego estaba recubierto de oro. Dicen que cuando el sol reflejaba era tan brillante que ni lo podías mirar. Entonces era una estructura histórica, era una estructura increíble. Y le están diciendo: Jesús, míralo, mira esta cosa, un orgullo nacional, mira lo que Dios ha hecho. Y Jesús les respondió y les dijo: sí, mira estos grandes edificios, pero dice: serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Están pensando: ¿qué? Jesús ya se le botó la canica a Jesús, ¿verdad? Ya le hizo mal el sol o algo. ¿Cómo? Este edificio tan enorme, esta explanada, imposible. Esta cosa es algo que va a durar para siempre. Pero Jesús lo que está profetizando iba a suceder en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el general Tito romano iba a entrar a Jerusalén
y iban a prenderle fuego al templo, y el oro que estaba por todos lados iba a correr entre las piedras, y los soldados para obtener ese oro tumbaron cada piedra, no quedó ni una piedra sobre otra piedra. Destruyeron tanto ese edificio y esa explanada que hasta la fecha, al día de hoy, los arqueólogos no pueden definir dónde estaba el templo. Una destrucción total que Jesús aquí les está advirtiendo que viene. Entonces dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, al otro lado del valle del templo. Si vas alguna vez a Jerusalén, si tienes la oportunidad, aprovecha, ve, para que veas históricamente y veas por dónde Jesús caminó y dónde estuvo. Y aquí donde está, en el monte de los olivos, sube hacia arriba y tú de allí puedes ver Jerusalén. Puedes caminar del monte de los olivos a Jerusalén y entrar, y entonces ellos salieron caminando, subes en esta montaña y desde allí ellos pueden observar y ver el templo, ver esta estructura. Y entonces dice: Pedro y Santiago y Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplir? Entonces Jesús contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Lo primero que Jesús advierte a sus discípulos, y vamos a ver más adelante, nos advierte a nosotros, es cuidarnos del engaño. Cuidarnos de aquellos que vienen con palabras bonitas, que vienen con palabras muy motivacionales y que nos dan cosquillas en los oídos, ¿verdad? Escúchame, no podemos ser engañados. Ahora, ¿cómo es que nos cuidamos del engaño? Tú y yo conociendo esta palabra, tú y yo amando esta palabra, tú y yo. No vivas de las predicaciones mías, no vivas de las predicaciones en YouTube. Vive de tú mismo personalmente, metiéndote en esta palabra de Dios y leyéndola y conociéndola. Eso es lo que te va a cuidar a ti y a mí de ser engañados. Y dice: y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Amigo, tú y yo no podemos, como hijos de Dios, dejar que el pánico nos gane. Cuando vienen situaciones en el mundo, y van a venir, nos dice que es como los partos en una mujer, perdón, los dolores de parto en una mujer. Tú y yo no podemos dejar que las cosas que suceden en el mundo traigan pánico a nuestra vida, porque no importa lo que suceda en este mundo, nuestro Dios Jesucristo sigue sentado en su trono. Él sigue en control, y no hay nada que sucede que lo sorprende a Él. El COVID y todo no sorprendió a Dios. Dios ya lo había visto en su soberanía. Dice, y es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. ¿Sí? Cosas van a suceder en el mundo, pero es solo el inicio. Yo recuerdo con nuestro hijo Johnny, era nuestro segundo hijo. Entonces nos habían advertido, ¿no? Digo, en el primer parto como que la mujer se puede tomar su tiempo y tranquilo y llegar al hospital, pero ya en el segundo, tercero como que viene más rápido el asunto, ¿no? Entonces con nuestro hijo Johnny de repente, ¿verdad?, corremos al hospital y no, regrésense a su casa, es demasiado temprano. Y muchos cristianos así andan, ven cualquier cosita y ay, es que ya viene, es que ya viene. Tranquilos, el mundo todavía no se va a acabar, ¿sí? Ahora, Jesús aquí está hablando a sus discípulos. Ellos no están pensando de qué va a suceder en el año 2021, 2022. Ellos están pensando qué va a suceder en su vida. Él está hablándoles a ellos en este momento de cosas que van a suceder dentro de su
vida. Ellos vivieron situaciones de guerras y terremotos y hambruna. En el año 40 el emperador Calígula, el emperador romano, él de repente se hizo una estatua y la quería poner en el templo en Jerusalén para que lo adoraran a él. Y entonces había rumores en Israel de que iba a haber guerra. Ellos no lo iban a permitir. Y el hombre muere antes de que lo logra poner su estatua, y nunca se puso. Pero había rumores de que iba a haber guerra. Y luego hubo unos tremendos tiempos de hambruna en el año 61. De hecho vemos en la Biblia, ¿verdad? Pablo hablando de tomar ofrendas para mandar a los que iban a sufrir en este tiempo de hambruna. Y luego hubo un gran terremoto en el año 64, ¿verdad? Y la ciudad de Pompeya queda totalmente destruida. Y los discípulos vieron estas cosas suceder en su vida. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicado a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen de lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo no nos abandona a ti y a mí en medio de los problemas y las dificultades. El Espíritu Santo va a estar contigo y conmigo cuando enfrentamos tribulaciones y problemas. Ahora, lo que está hablando aquí, los discípulos lo vimos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos ellos son aprisionados. En el libro de Hechos ellos sufren persecución. Ahora, cuando nos dice que el Espíritu Santo nos va a dar lo que hablar, no habla de una flojera espiritual. No es, ok, tranquilo, no tengo que leer mi Biblia, no tengo que estudiar, acabo, el Espíritu Santo va a hablar a través de mí. No. Tú y yo debemos de conocer esta palabra para que el Espíritu Santo fluye sobre nosotros y tenemos algo interior de donde podemos tomar fuerza y hablar. Vemos los discípulos, mucho de esto sucedió en sus vidas. Cuando Pablo es arrestado y él tiene oportunidad vez tras vez de hablar delante de gobernantes y presentarles a estos gobernantes el evangelio. Gobernantes que nunca hubieran escuchado de Jesucristo si no es porque Pablo fue arrestado. Ellos no iban a ir a una sinagoga a escuchar a Pablo. Pero cuando él es arrestado y lo tienen allí y lo llaman, y él entonces puede hablarles. Dios prepara el camino. Dice: un hermano traicionará a muerte a su hermano, y un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Los cristianos en ese tiempo sufrieron. El emperador Nerón tomaba a los cristianos y los prendía en fuego para que fueran antorchas humanas para alumbrar sus jardines. Los cristianos eran crucificados por miles. Eran aventados a los leones en los circos romanos. Ellos sufrieron por su fe. Muchos murieron como mártires. Pero tristemente también hubo aquellos que negaron su fe. Hubo aquellos que traicionaron a sus hermanos y a hijos y a padres para salvarse el pellejo. Saben, hoy en día tenemos mártires de la fe. Este año que aún todavía no termina, casi 5,000 mártires a través del mundo, hombres y mujeres que por su fe en Jesucristo han muerto. ¿Sí? En nuestro querido México
Hay regiones de México donde cuando una persona se convierte a Jesucristo y deja de practicar sus ritos paganos, lo corren de su casa, lo corren de sus terrenos, violan a sus mujeres. Hay todo tipo de cosas sucediendo el día de hoy por nuestra fe en Jesucristo. Y tú y yo tenemos que tener una fe firme, que no importa lo que sucede, yo no voy a negar a Cristo. Yo no voy a negar mi fe, ¿sí? No lo vamos a negar. Y luego dice: llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar. Lector, presta atención. Saben, en el año 66 después de Cristo, los celotes judíos armaron una rebelión contra Roma y ellos tomaron posesión del templo en Jerusalén, lo convirtieron en como su fuerte y instalaron a un payaso llamado Fani como sumo sacerdote. Un sacrilegio. Dice: entonces los que estén en Judea, Jesús está hablando a ellos, está hablando con sus discípulos, está diciendo los que estén en Judea, no dice los que están, ¿verdad?, en El Paso, Texas, no dice los que están en Berlín o en Dallas, dice los que están en Judea, dice: huyan a las colinas. Las personas que estén en las azoteas no baje a la casa para empacar. El que está en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero por el bien de los elegidos Él ha acortado esos días. El primer holocausto del pueblo judío sucedió en el año 70, cuando les mencioné, el general Tito entra a Jerusalén. Más de 1 millón de judíos murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ves, cuando viene un ejército atacando, lo más razonable en ese tiempo era: ¿dónde corres? A la ciudad amurallada. Entonces, cuando ven que el ejército romano viene para aplastar la rebelión que se había levantado en el 66, todos, ¿qué hacen? Huyen a Jerusalén. Entran en Jerusalén, se esconden detrás de los muros de Jerusalén pensando: aquí vamos a estar seguros. Menos los cristianos. ¿Ven? Los cristianos recordaron lo que Jesús había dicho. Jesús, ¿qué les dijo? Métanse en Jerusalén y escóndanse. No, dijo que huyan de la ciudad, huyan a los campos, huyan a las montañas. Entonces los cristianos de ese tiempo salieron huyendo de la ciudad. Y entonces cuando Roma viene y Roma conquista Jerusalén y mata más de 1 millón de judíos, los cristianos se escaparon porque habían escuchado lo que Jesús les había enseñado y huyeron de la ciudad. Amigo, amiga, si tú y yo aprendemos a escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas, nos puede salvar la vida. Pero tenemos que conocer su palabra, tenemos que saber lo que Él ha dicho y ha hablado sobre nuestras vidas. No vivía 1 millón de gente en Jerusalén, pero todos se habían metido ahí pensando que iba a ser un lugar seguro. Ahora Jesús empieza a hablarnos a nosotros. Dice: entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no le crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y escúchame, realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Saben, muchas veces nosotros como cristianos tendemos a ser un poco ingenuos y vemos a alguien haciendo milagros y pensamos: tiene que ser de Dios, tiene que ser de Dios. Recuerdo hace tiempo
había un hombre en la Florida teniendo campañas de milagros, y aún amigos míos corrieron a ver. Es Dios, cuando de repente sale a la luz que este hombre andaba pero en todo tipo de pecado. No todo lo que brilla es oro. Tú y yo tenemos que juzgar. Tenemos que juzgar y tenemos que cuidarnos de no correr tras mesías falsos. No creamos de ciertos predicadores carismáticos un mesías. No creamos de ciertos políticos que tienen ciertos poder, que tú y yo los hagamos un mesías. Jesucristo es nuestro mesías. Jesucristo es nuestra esperanza, no alguna persona, no algún partido político. Fue triste, ¿verdad? Cuando Hitler se levantó, muchos cristianos en Alemania lo siguieron. Y no es por, ay, qué tarugo. No, tú y yo lo estamos viendo la historia después de. Pero tú y yo tenemos que tener nuestros ojos en Jesús, no en el hombre. ¿Sí? No en el hombre. Ahora, no podemos ser movidos, ¿verdad?, por los acontecimientos y las tragedias en el mundo. ¿Sí? El COVID ahorita, yo sé, lo vemos como lo peor que ha sucedido a la humanidad, pero no lo es. En 1347 la plaga bubónica pegó a Europa. En 5 años más de 20 millones de personas murieron en Europa. Hoy en día en todo el mundo no han muerto ni 5 millones por el COVID. Es una tragedia, sí lo es. No lo estoy tratando de minimizar, pero tú y yo no podemos ver ciertos eventos y pensar, ya es el fin del mundo. Ahora Jesús empieza a hablar de su segunda venida. Nos advierte, cuídense de no ser engañados. Es la segunda vez que lo advierte. Nos está advirtiendo a ti y a mí de cuidarnos, de no ser engañados y no ser movidos ni por personas ni por situaciones que suceden en el mundo. Y luego dice, en ese tiempo, cuando Él regresa, dice, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Cuando Jesús regrese, escúchame, vamos a ver cosas suceder en los cielos que nunca hemos visto. Apocalipsis 8 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Va a haber trastornos en una manera como nunca lo hemos visto en los cielos. Y luego nos dice, habrá muerte sobre esta faz de la tierra como no lo hemos visto. El COVID ha traído al mundo, ¿verdad?, a un paro total. Cero movimiento entre países y pero fíjense lo que viene, dice Apocalipsis 9:15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces todos verán al Hijo del Hombre. Una tercera parte del mundo. Wow, si nos espantamos ahorita con el COVID, que no ha llegado ni al 3% de la población. Y no lo estoy minimizando, por favor, no me malentiendan. No quiero minimizarlo, no quiero que digan que el pastor no le va. No, entiendo, es una tragedia que el mundo estamos viviendo, pero no es el fin del mundo. El fin del mundo va a ser mucho más intenso lo que está sucediendo. Entonces Jesús volvemos a Marcos 13, dice, entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. ¿Ves?
Jesús va a venir en una forma que nadie lo puede negar. Es la primera vez que Jesús vino a este mundo. Él vino por medio de la Virgen María. Nació, ¿verdad?, en un pequeño pueblo llamado Belén, en un pesebre. Fueron pocos los que lo vieron. Aparte de José y María, vinieron, ¿verdad?, unos pastores del campo. Luego más adelante vemos que vienen los reyes magos. Pero los que lo vieron, los que lo reconocieron fueron mínimos, fueron pocos. Pero en la segunda venida Jesús no viene como este humilde hijo de un carpintero. Él viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él viene como el conquistador. Me encanta Apocalipsis 19:11. Él dice: entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, esos somos tú y yo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a establecer su reino y su autoridad. Y luego Jesús, regresamos a Marcos 13, dice, Jesús sigue hablando, dice: y él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Jesús viene otra vez para recoger a su novia. Él viene por aquellos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas que han puesto su fe en Jesucristo. Él viene por nosotros. Él regresará. Ahora Jesús dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a la puerta. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas suceden. No estaba hablando de la generación de los discípulos que le estaban viendo. Él ya les había hablado de las cosas que iban a acontecer con ellos, pero ahora está hablándonos a nosotros. ¿Y de cuál generación está hablando? La generación que ve estas cosas que empiezan a suceder, cuando ven que los cielos, ¿verdad?, son trastornados, cuando ven esta muerte a nivel mundial, van a entender, ¿verdad?, que es el tiempo de Dios. Y el cielo, la tierra, dice, desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe, escúchame, esto es tan importante, métetelo en la cabeza, ¿ok? Nadie, digan conmigo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo de Dios, solo el Padre lo sabe. Deja estar corriendo a comprarte los libros cristianos que te quieren decir en qué año va a venir el Señor Jesús, y que quieren decirte quién es el anticristo. ¿Quién lo sabe? Nadie, solo el Padre. Recuerdo en Ciudad Juárez una iglesia, no recuerdo si era el 88 o el 89. El pastor había leído un libro que decía 88 razones por el cual Jesús regresaba en el 88. Y lo predicó y lo predicó y lo predicó. No sé qué les dijo el 1 de enero del 89. Oigan, tranquilos, Jesús va a regresar, sí, va a regresar. Pero tú y yo no tenemos que estar preocupados y queriendo saber cuándo y quién. Tranquilo, Dios regresa cuando Él quiere regresar. No. Pero dice, ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo. Manténganse ¿qué? En guardia, estén alertas. Nos dice que tenemos que estar alertas. Y luego nos dice, y lo voy a parafrasear porque el tiempo se me acaba, los de alabanza pueden ir subiendo en cada campus, pero lo que nos dice es:
la venida del Señor es como un hombre que sale de viaje y deja a sus sirvientes encargados, y ellos no saben el día, la hora cuando Él va a regresar. Pero dice que tienen que estar alertas. Verso 35, ustedes también deben estar alertas. Debemos estar alertas. Verso 37, les digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos esperándolo a Él. Tú y yo tenemos que aprender a vivir viendo hacia el futuro, pero con una esperanza. Yo recuerdo cuando Aide y un servidor estábamos por casarnos. Había muchas profecías de que el Señor regresaba, y hubo gente que no se fue a estudiar a la universidad porque pensaban que en cualquier momento Jesús regresaba. ¿Y para qué? Tú estudia, termina tu carrera, tú haz tu trabajo, sueña con tu trabajo, tu negocio, hazlo crecer, ve hacia el futuro, pero a la misma vez vive como si Jesús fuera a regresar el día de mañana. Tenemos que vivir con esa esperanza. Vivimos alertas. Vivimos alertas. Pablo nos declara: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vivo todos los días para Cristo y esperando el día que Él regrese. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Estoy listo, estoy preparado, lo estoy esperando. Dice: pero hay de aquel que piensa: ya no va a regresar, y lo encuentra dormido, o lo encuentra, ¿verdad?, viviendo una vida sin propósito y sin dirección. Jesús va a regresar. ¿Cuándo? Yo no lo sé, tú tampoco, y el libro que te compraste, el autor tampoco lo sabe. Hay un pastor en San Antonio que saca más libros hablando del fin del mundo y se ha hecho multimillonario. Ni él sabe cuándo el Señor va a regresar. De que va a regresar, va a regresar. Por mientras tú y yo vivimos enfocados en vivir esta vida y enfocados en que la tarea que Él nos dejó. ¿Cuál fue la tarea que Él nos dejó? Él nos dejó una tarea de que cada uno de nosotros debemos de estar hablándole a las otras personas de Jesucristo. A mi familia, a mis compañeros en el trabajo, a mis amigos, que tú y yo extendamos el reino de Dios, que llevemos el reino de Dios a las naciones, a donde podamos. Tú y yo para eso vivimos. Los discípulos tenían una oración que era: Jesús, ven pronto. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos adorando a este glorioso Dios y Rey, este Dios que conoce el pasado y conoce el futuro, que está, Él es el tiempo, Él es antes y Él es el después, y en Él vivimos, y en Él respiramos, y en Él confiamos. Y para nosotros el día de hoy, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos adorándole.